es doctor en arquitectura por la Universidad Nacional Autónoma de México. Por más de 30 años se ha desempeñado como profesor investigador en el Departamento de Evaluación del Diseño en el Tiempo de la Universidad Autónoma Metropolitana en Azcapotzalco. En los últimos años ha coordinado el ciclo de conferencias Arquitectura de Ciudad. Asimismo, ha desempeñado varios cargos académicos, administrativos y comisiones académicas en la UAM Azcapotzalco. Ha participado como conferencista en numerosos seminarios y coloquios y ha publicado diversos artículos sobre arquitectura religiosa contemporánea en México, la obra de Luis Barragán y Matías Goretz, Arquitectura, Escultura Monumental y Espacio Público y Arte Urbano, en revistas y publicaciones especializadas en México. Bienvenido, Guillermo Díaz Arellano, y te damos la plática. Gracias, Christoph, gracias por la presentación. Ya pasaron tantos años que ya ni me acuerdo. Bueno, también en la de la arquitectura y ciudad, últimamente en las últimas sesiones, el arquitecto Mario Abad, que es egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana, ha colaborado conmigo también en los ciclos de conferencias de arquitectura y ciudad. De otra forma, pues me hubiera sido muy difícil hacerlas yo, simplemente, solamente porque es necesario estar haciendo invitaciones y coordinaciones, de invitar a los diferentes arquitectos destacados que han participado con nosotros. Bueno, quiero platicarles de la Cruz de Plazas. Para mí, Guadalajara me parece una ciudad sumamente importante porque yo creo que le da una gran identidad, es una de las ciudades para mí que le dan una gran identidad al país. Yo acabo de estar en la Plaza del Sol en Madrid y había un grupo de mariachis tocando y es muy emocionante ver cómo los españoles se emocionan con la música mexicana. Y es algo que tienen los tapatíos, que tienen los jaliscienses. Tienen grandes artistas como el arquitecto Luis Barragán, que es el único premio Pritzker mexicano y es el segundo después de Philip Johnson, que obtuvo ese premio. Tienen a Yáñez, que ha sido gobernador y poeta, y a Fray Gabriel Chávez de la Mora actualmente. Es un gran arquitecto mexicano egresado de la Escuela de Arquitectura de Guadalajara, escuela que fundó el arquitecto Díaz Morales, que fue el que proyectó la Cruz de Plazas de la que les voy a hablar hoy. Entonces tenemos que durante el gobierno de Everardo Topete se consiguió reabrir las puertas de la Universidad de Guadalajara y se dieron hechos culturales de gran importancia al municipio de Guadalajara. Lo regía Florencio Topete, quien entre otras muchas de sus iniciativas en apoyo a la difusión del arte, invitó a José Clemente Orozco, uno de los más grandes muralistas, por muchos considerado el más importante de todos. José Clemente Orozco pintó los muros de la cúpula del Hospicio Cabañas, del Palacio de Gobierno y del Paraninfo de la Universidad. Y vamos a ver cómo este Hospicio Cabañas es el remate actual de esta Cruz de Plazas. Si la testera es la Plaza de Guadalajara al norte, el remate al sur sería el Hospicio Cabañas, y no se puede pasar por alto la integración, no integración, pero la obra del Hospicio Cabañas hoy en día no la podemos concebir sin los murales de José Clemente Orozco. Tras Topete asumió el poder jalisciense Silvano Barba González durante parte de la presidencia de Manuel Ávila Camacho. Para Guadalajara este gobierno resultó positivo, pues se legisló sobre urbanización. Entonces ahí se empezó a legislar sobre urbanización, servicios culturales, industria, tránsito, policía, trabajo, turismo. En este tiempo comenzaron a instalarse en la ciudad tapatía y en sus alrededores grandes comercios, mercados e industrias. El siguiente gobernador, general Marcelino García Barragán, se enfocó más al medio rural. En Guadalajara se autorizaron varios fraccionamientos, entonces también esto nos interesa desde el punto de vista de lo que estamos tratando en urbanismo.
y se legisló al respecto. Con ello el perfil de la ciudad se vio fuertemente modificado y Guadalajara sufrió cambios importantes al concluir la primera mitad del siglo XX, con una fisonomía diferente al tiempo en el que se padecían las grandes pérdidas, consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. Se imponía el sistema capitalista y consumista bajo un solo lema, el progreso. Debido al progreso que se manejó entonces, se perdió para siempre, esta es la opinión que existe entre muchas personas que escriben sobre este cambio del siglo, para siempre buena parte del patrimonio histórico y cultural de la ciudad, manifiesto en sus nobles edificios del pasado. Y vamos a ver ahorita que hablemos de la Plaza Tapatía, cómo se perdieron algunos edificios y monumentos, y también cuando veamos que se formó la Cruz de Plazas, como en la plaza de la Rotonda de los hombres, de los jaliscienses ilustres. Ellos dicen que no es de los hombres ilustres porque dicen que también las mujeres pueden ser ilustres, y lo son, entonces ellos no dicen hombres ilustres. De los jaliscienses ilustres, hubo que derribar ahí la iglesia de la Soledad, por ejemplo. Durante la gestión del gobernador Agustín Yáñez, que además de ser gobernador es uno de los hombres de los jaliscienses distinguidos y gran literato, se realizó el primer corredor industrial. Se fundó el Instituto Jalisciense de Antropología e Historia, el Museo de Arqueología del Occidente de México, y se construyó el área de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara, así como la Normal de Jalisco. El gobierno de Flavio Romero de Velasco, ya en el año 77-83, impulsó la obra pública en la ciudad y construyó la Plaza Tapatía, que veremos después de ver la Cruz de Plazas, porque prácticamente viene a ser el remate norte de esa Cruz de Plazas. Construyó la Plaza Tapatía, que para llevarse a cabo tuvo que ser destruido gran parte del centro histórico de la ciudad. Bueno, pues hubo que derribarse, por ejemplo, la Plaza de Toros, donde se encontraba la porción más importante de la Guadalajara virreinal, evento que hasta el día de hoy sigue siendo motivo de controversia. Para muchos, la transformación y renovación urbana de Guadalajara significó perder parte importante de su identidad arquitectónica, y para otros, el dar nacimiento a un espacio para el encuentro de los habitantes de la ciudad, que continuara con el logrado con la Cruz de Plazas. Y esto, para muchos, justifica la renovación urbana con las demoliciones necesarias para ellos. Para Ignacio Díaz Morales, que es el creador del proyecto de la Cruz de Plazas, él decía que la ciudad es la casa de las casas y que la plaza es la estancia de esas casas donde la gente se encuentra. Y esta fue la gran preocupación de Díaz Morales por llevar a cabo esto. Él se entrevistó con el entonces gobernador González Gallo, que es papá de famosos arquitectos, bueno, famosos digo conocidos, González Gortázar, y entonces él en entrevistas que le hicieron a González Gortázar narra cómo Díaz Morales se entrevistó con su padre y lo convenció de hacer esta Cruz de Plazas. La Cruz de Plazas fue un proyecto de la década final de los años 40 del siglo XX, apoyado por el entonces gobernador José de Jesús González Gallo. El propósito era transformar los espacios públicos a manera de plazas, con la intención de unir los edificios más representativos de la ciudad y que esto permitiera observarlos en todo su esplendor, antes y después de la Cruz de Plazas. Entonces esta era una finalidad pues muy importante, poder darle escala a los edificios que enmarcaban los límites de las plazas de Guadalajara. Él decía que él recordaba la época de su niñez, cuando él salía con su nana en las plazas y cómo veía en los arcos que la gente se encontraba, etcétera, y cómo las plazas eran un lugar de encuentro, y de ahí su cita de que las plazas son la estancia de la ciudad.
Por este efecto, el arquitecto Díaz Morales fue el promotor y encargado de realizar el proyecto. Su objetivo fundamental fue de inicio colocar al elemento principal, la Catedral de Guadalajara, en el centro de una cruz latina, interpretación significativa y simbólica de la Iglesia Católica predominante y de gran importancia para la vida de esta ciudad, cuya inclinación religiosa es sin duda parte esencial y lo sigue siendo en la actualidad. Por otra parte, recuerda a la primera cartografía de la ciudad a finales del siglo XVII, en que los espacios limítrofes fueron marcados precisamente por una cruz de conventos e iglesias. Él recordaba esas primeras cartografías del siglo XVII y él veía que los espacios limítrofes fueron marcados, como decíamos, por una cruz de conventos e iglesias, se hacían cruces de conventos e iglesias en las diferentes plazas. Finalmente, en la historia social y cultural de Guadalajara, la Iglesia Católica se ha hecho presente como partícipe constante en el perfil urbano de la ciudad. Así, la catedral debía tomar el lugar principal de la ciudad, dejando en segundo plano a los edificios de gobierno e incluso a la Plaza de Armas. La cruz de plazas comprende 4 espacios públicos abiertos en forma de cruz latina. Estos espacios constituyen plazas que a su vez conforman el cuadro principal del centro de la ciudad y se componen de la siguiente manera. La cabecera, al poniente, la forma la Plaza Guadalajara. En su extremo al sur se ubica la Plaza de Armas de la ciudad. Y al norte, la Plaza de la Rotonda de los Jaliscienses Ilustres. Finalmente, al oriente se encuentra la Plaza de la Liberación, que es la que tenemos aquí en la imagen. Recalcamos que estos espacios a su vez sirven de marco a algunos de los edificios más importantes de la ciudad, entre los que se encuentran la Catedral, el Palacio Municipal, el Palacio de Gobierno, el Museo Regional y el Teatro Degollado. El Testero de la Cruz lo conforma específicamente la que fue conocida en sus inicios como la Plaza del Ayuntamiento. Posteriormente se le llamó Plaza de los Laureles. Aquí tenemos en este dibujo cómo se encuentra la catedral. No sé si tenemos un rayo láser así para que pudiera marcar. Pero bueno, vemos la catedral y vemos entonces que al frente está esta plaza que ahora ya desaparecieron todas estas construcciones para hacer la Plaza Guadalajara. Y luego vemos en la parte que está a la derecha, este sería el Testero, es en la parte norte. Luego ahí tenemos la parte derecha, ahí tenemos la plaza en la que se encuentra el kiosco actualmente y es la Plaza de Armas. Luego a la izquierda de Catedral tenemos lo que hoy es la Rotonda de los Hombres Ilustres, que todavía no aparece aquí. Está la Iglesia de la Soledad aquí enfrente de Catedral. No sé si ven una pequeña torre que está ahí, viendo las 2 torres de Catedral, así viendo nosotros hacia la pantalla, a la izquierda hay una torre. Esa torre es la de la Iglesia de la Soledad. Todo eso fue demolido también para formar la Cruz de Plazas. Y esto pues fue conseguido por Díaz Morales en el gobierno de González Gallo. En la parte de atrás de la catedral tenemos esa plaza que es la más que siempre existió y esa es la que se le llama la Plaza de la Liberación. La catedral está orientada oriente-poniente. Hacia el oriente, que está aquí a la izquierda, es donde se encuentra el altar. Y al poniente se encuentra la Plaza de Armas y aquí al frente tenemos la Plaza de Guadalajara. Entonces aquí está, esto fue el antes, ahora vamos a ver cómo quedó ya después, que aquí tenemos los trabajos que se estuvieron haciendo para la Plaza Guadalajara.
cuando hubo que derruir las construcciones que ahí se encontraban. Son unas fotos del archivo de Jalisco. Vemos las arcadas tradicionales. Entonces, el Testero de la Cruz lo conforma específicamente la que fue conocida en sus inicios como la Plaza del Ayuntamiento. Posteriormente se le llamó Plaza de los Laureles y más tarde Plaza de la Fundación, para en 1992 ser llamada Plaza Guadalajara, con el fin de conmemorar los 450 años de la fundación de la ciudad. Es de planta cuadrada y posee una fuente que descansa en una gradería circular. Entonces, en el lado sur de la plaza, aquí tenemos ya como en esta imagen cómo quedó la cruz de plazas. Ya podemos ver ahora sí claramente la cruz de plazas con la Plaza Guadalajara al frente, a nuestra mano a derecha la Plaza de Armas con el kiosco, a la izquierda la Plaza de los Jaliscienses Ilustres, en la parte posterior de Catedral la Plaza de la Liberación, con el remate de el Teatro Degollado, que también fue remodelado por el arquitecto Ignacio Díaz Morales, que está considerado uno de los hombres ilustres del estado de Jalisco. Un reconocimiento del pueblo y del gobierno a los jaliscienses destacados en los diferentes ámbitos del conocimiento, las artes y la política, pues se da ahí en esa rotonda de los hombres ilustres. Esta fue diseñada y construida en 1952 por el arquitecto Vicente Mendiola, y es una plaza cuadrangular estructurada en base a la planta circular, formada por 17 columnas estriadas. Aquí tenemos en esa zona donde aparece el círculo rojo, la localización, y ahí se ve en un letrero: Jalisco a sus hijos esclarecidos. Tras la catedral se encuentra la Plaza de los Tres Poderes, que es actualmente la Plaza de la Liberación, popularmente conocida como Plaza de Dos Copas, aludiendo a las fuentes en forma de copa que encontramos en sus extremos y que fueron construidas entre 1948 y 1952 y que fueron diseñadas y creadas por el arquitecto Ignacio Díaz Morales. En esta plaza se hace remembranza al decreto de la abolición de la esclavitud, promulgado por Miguel Hidalgo en esta ciudad de Guadalajara el 8 de diciembre de 1810. Por eso encontramos un monumento en bronce en el que el prócer sostiene en sus manos los eslabones de una cadena rota. Pues entonces, en esta cruz de plazas ha quedado pues la historia, muy importantes páginas de la historia de Guadalajara, que sabemos que fue fundada. Con ese nombre, porque su fundador había nacido en Guadalajara, en España. Aquí tenemos en esta visión, en esta imagen, al frente, volvemos otra vez a lo que es la Plaza Guadalajara, que ya, como vimos, fue necesario demoler una serie de construcciones para poderla llevar a cabo. La catedral, y a mano derecha tenemos la rotonda de los hombres ilustres, donde se encontró anteriormente la iglesia de la Concepción, entre otras construcciones. Tenemos aquí en el otro costado, aquí en esta planta que tiene una X ahí formando la jardinería y un kiosco al centro, la Plaza de Armas, que siempre existió y que fue transformada posteriormente al poner ese kiosco, que es un kiosco que se trajo de Francia. Se trajeron también las cariátides que
que forman las columnas que rodean el kiosco, y unas columnas y unas imágenes que representan a las cuatro estaciones. Y en la parte posterior lo que es la Plaza de la Liberación. Pues en esas plazas llegó a haber juicios donde se castigaba a la gente, llegó a haber mercados y ha habido muy diferentes actividades. Entonces, en la parte de, si empezamos nosotros a recorrer el eje de la Plaza de la Catedral y llegamos hasta el Hospicio Cabañas, si lo podemos señalar, por favor, estaría en el remate final, encontramos cómo hay un eje de composición en el centro de la ciudad de Guadalajara. Aquí está lo que es el Hospicio Cabañas, con su cúpula, y nos platica el arquitecto José Pliego, que fue el que desarrolló este proyecto, cómo en una plática con Díaz Morales le decía que a él le gustaría que se extendiera su plaza, la Cruz de Plazas, hasta rematar con el edificio que es el Hospicio Cabañas. Entonces, vemos en este recorrido cómo podemos encontrar una gran cantidad de escenas de vida cotidiana donde hay vendedoras de artesanías, vendedoras de pájaros, músicos. Yo he pasado ahí horas y horas y no sientes, porque caminas hacia un lado, caminas hacia el otro, ves artesanías, y más estás tomando fotografías, viendo las fuentes, a los niños jugar, a todas las generaciones, a 3 generaciones, los papás, los abuelos, los niños. Esta es una fuente, por ejemplo, que está entre unos edificios que se dejaron ahí, entre algunas edificaciones. En estas edificaciones, a la izquierda, por ejemplo, pues hay un lugar que es un restaurante. Después, al fondo, hay otra fuente que vamos a ver más allá, que es el símbolo de Guadalajara, y hasta el fondo, el Hospicio Cabañas. Entonces, esto en donde estamos ahorita ya es la Plaza Tapatía, y el proyecto tiene sus antecedentes en una visión particular del reconocido arquitecto Ignacio Díaz Morales. Es decir, que el arquitecto Díaz Morales es el teórico más conocido, así como en México el teórico más conocido es José Villagrán García, el teórico más conocido allá es Ignacio Díaz Morales. Y él es el fundador de la Escuela de Arquitectura de Guadalajara, del estado de Jalisco. Él, cuando se entrevistó con el con el gobernador González Gallo, le pidió primero que se fundara esa escuela de arquitectura, y posteriormente en esas pláticas le pidió que se hiciera la Cruz de Plazas, y bueno, pues lo logró convencer, porque pues entonces la labor del arquitecto no se queda nada más en una imagen de respirador, sino que tienes que llegar a convencer al que tiene el poder y puede financiar el proyecto. Entonces, dice José Pliego que Díaz Morales le platicó que al estar trabajando en la restauración del Teatro Degollado, por encargo del gobernador Gil Preciado, que él imaginó una gran plaza que prolongara su conocida Cruz de Plazas para vincular el centro de la ciudad con el Hospicio Cabañas. Y así se llevó este proyecto a cabo. Aquí tenemos una escultura que también es de un jalisciense, un escultor jalisciense que vive en Cuernavaca, que es Víctor, Contreras, Víctor Contreras. Es el mismo de La Paloma, ¿sí? Yo siempre que veía cosas de Víctor Contreras creía que no tenían, pues que no me impactaban, pero al ver esta plaza es muy interesante ver cómo toda la gente juega alrededor de ella, y como yo no sabía que era de Víctor Contreras, pues me gustó más, porque no iba ya con la idea prefijada de que no me gustaba Víctor Contreras. Y aquí entonces vemos, por ejemplo, esta circulación que nos lleva al remate del Hospicio Cabañas. Me parece muy interesante entonces ver lo que nos dice José Pliego al respecto. Dice: en 1977, al inicio de la administración, el gobierno del estado de Jalisco
enfrentó la problemática del centro de la ciudad de manera integral, mediante un conjunto de acciones de rehabilitación y expansión, buscando recuperar la dinámica pérdida del centro de la ciudad. Estas acciones de múltiples objetivos comprendieron realizaciones en materia de vialidad, transporte público, estacionamientos, restauración de edificios patrimoniales, creación de espacios abiertos y generación de nuevos usos del suelo, que permitieran la expansión y desarrollo de las funciones centrales. Como resultado de un detallado análisis de sitios, se establecieron 3 grandes líneas de desarrollo del proyecto. Él llevó a cabo este proyecto y estableció 3 grandes líneas de desarrollo. 1, evaluación del impacto social. Esto era a priori. Era establecimiento de programas compensatorios para mitigar este impacto a través de pláticas sostenidas durante un año, tanto con propietarios como con inquilinos de la zona. Obviamente había gente que se oponía al proyecto, entonces él llevó esta evaluación de impacto social. Luego, estudios de factibilidad económica. Entonces esto pues es formidable, ¿no? Estudios de factibilidad económica. Si quieres hacer un centro comercial, lo primero que te piden es un ROI, ¿no? Un Return on Investment, cómo va a regresar tu inversión, cuáles son los beneficios que tú vas a tener de esa inversión. Pues de la misma manera aquí, pero en una forma a nivel ciudad, hicieron estudios de factibilidad económica basados en investigaciones de mercado del área central, para conocer sus demandas de desarrollo y establecer las estrategias de viabilidad financiera. 3, estudio urbanístico. Estudios urbanísticos con objeto de establecer las proporciones adecuadas entre espacios abiertos y volúmenes construidos. Yo creo que esta es la tarea de los diseñadores urbanos, el adecuar las proporciones de los espacios abiertos y los volúmenes construidos, que fuesen acordes con la escala humana, la traza y la escala de la ciudad, y con el tamaño de los edificios locales. Los estudios señalados en este último punto condujeron a la determinación de los lineamientos y criterios del proyecto urbano. Estos estudios entonces nos llevaron a los criterios del proyecto urbano y obedecieron ante todo a la preocupación de que un espacio abierto demasiado grande o desmesurado, más que realzar los edificios focales, los empequeñecen. Entonces, si regresamos a la otra lámina en la que teníamos anterior, podemos ver que no hay un espacio abierto, sino que se van haciendo callejones, digamos, que te van comunicando las plazas a través de plazas que se estrechan, se ensanchan, que te hacen hacer un recorrido de ciudad. Entonces, aquí lo tenemos, por ejemplo, no es que la cruz de plazas, me corro con las plazas y llego al final, no, pues se hizo el marco, se realzaron a los edificios que estaban ahí, y en el fondo, si llegamos hasta la Plaza Tapatía, se construyeron incluso estos 2 edificios, estos 2 volúmenes que pues han sido muy criticados, amarillos estos 2, pero todo esto se quería que no se tuviese esa plaza de dimensiones desmesuradas. Decían, si el Hospicio Cabañas tiene 10 metros de altura nada más, un edificio de un piso, ¿qué va a suceder con eso? Y además se buscaba también que hubiera ingresos, una redituabilidad económica. Y podría uno no estar de acuerdo con la arquitectura en sí, pero ese espejo de agua, por ejemplo, verdaderamente es impresionante cuando remata en él el Hospicio Cabañas, y encontramos ahí a la gente alrededor de la escultura que está ahí anterior en la otra parte, esta escultura que es la que veíamos de Víctor Contreras, los niños jugando ahí con carritos, la gente tocando, los músicos, es una romería impresionante del movimiento de la gente como se mueve en el centro de la ciudad de Guadalajara. Y verdaderamente da gusto ver cómo se cumplió lo que quería Díaz Morales desde mi punto de vista, de crear la estancia de la casa de las casas, la estancia de la ciudad.
Entonces, nos dice que los estudios señalados en el último punto, estudios urbanísticos, condujeron a determinación de los lineamientos y criterios del proyecto urbano y obedecieron ante todo a la preocupación de que un espacio abierto demasiado grande o desmesurado, más que realzar a los edificios focales, los empequeñecen, máximo en el caso del Hospicio Cabañas, cuyo cuerpo principal es de una sola planta y tiene solo 10 metros de altura, considerando que una plaza no es simplemente una explanada, sino que se define por sus cerramientos físicos y su fuerte articulación con las formas urbanas justamente proporcionadas, y ese fue el trabajo que se dieron. Las plazas gigantescas de las ciudades modernas, está entrecomillado, es una cita, se presentan tan solo para ejercicios militares, no dando idea de plazas urbanas, pues las construcciones de su entorno no tienen relación posible con las dimensiones de ellas. Esta es una cita de Camilo Sitte y en su obra Construcción de ciudades según principios artísticos, que está editada por Gustavo Gili. Entonces vemos que en la Plaza Tapatía el proyecto del conjunto se organiza sobre una estructura de espacios abiertos a manera de una secuencia de distintos espacios articulados entre sí. No es paz, ya llegué y se abre la explanada, que responden a los grandes ejes de composición del contexto urbano. Uno, la prolongación del eje de la cruz de plazas, relacionando la catedral con el degollado, con el Teatro Degollado. El otro, el que forma el eje de la calle Morelos, que tiene como remate visual al Hospicio Cabañas, específicamente la capilla y su magnífica cúpula, de Tolsá. Tolsá era escultor, entonces vino a México y siendo escultor, él trabajó en México y aquí es donde hizo unos estudios que ya lo llevaron a tener el título de arquitecto, y él nunca visitó Guadalajara, nunca estuvo ahí en la obra, pero tenía como Zaha Hadid ahorita en España, ¿no? Que nunca estuvo en el puente de Zaragoza. Bueno, ya desde entonces él no estuvo ahí, pero entonces tuvo a gente ahí que se hizo cargo del proyecto. Y a los altos clérigos pues les importaba que Tolsá, que ya había ayudado en la Catedral de México a hacer los remates de catedral, fuera quien hiciera también el Hospicio Cabañas. La función del Hospicio Cabañas, como lo dice el nombre, fue pues, ser un hospicio, era una casa de la salud para niñas pequeñas que necesitaban un hospicio. Luego vino la revolución, les quitaron el hospicio, luego hicieron del hospicio cuarteles, ya había caballos ahí, cuarteles de soldados, etcétera, fueron desalojadas las niñas, y luego posteriormente, bueno, se ha llegado a que hoy es un instituto de cultura donde hay obras de grandes artistas, entre ellas está un archivo de Matías Geritz y hay varias esculturas de la Osa Mayor distribuidas en diferentes plazas del Hospicio Cabañas. El eje del hospicio se ha manejado con dos diferentes tratamientos. A partir del Teatro Degollado se ha buscado respetar el sentido original de la calle Morelos como un corredor visual que destaca únicamente el pórtico y la cúpula del edificio. Una vez traspuesta la plaza central, este eje adquiere el carácter de un paseo que enmarca la totalidad del cuerpo de la capilla. Antes de llegar al hospicio hay un espacio de 60 metros de ancho que se abre plenamente para formar una plaza donde se aprecia la totalidad del edificio en una forma acorde con su baja altura y el cuerpo principal. A mí me parece muy interesante el ver cómo se preocuparon a unir el marco urbano con el eje de la ciudad y luego pensaron que si este es el edificio remate norte, cómo este edificio pues viene a ser también la acogida, el remate de ese eje. Ahora me tocó estar en Bilbao hace unos días
y vi como el puente de Santiago Calatrava, por ejemplo, que yo lo había visto hace años, hoy está rematado por 2 torres de Arata y Sosatki. Y entonces vemos como en un momento dado también el urbanismo se complementa con la arquitectura, tiene que responder con la arquitectura. Desde entonces lo veíamos aquí y lo vemos como una parte muy importante en las ciudades contemporáneas. Porque si no, pues tenemos ciudades como Valencia, donde podemos ver el Parque de las Artes y las Ciencias de Calatrava, pero que no tiene que ver realmente con el urbanismo de la ciudad. Tú llegas allí y es un parque, pero no hay una respuesta a los ejes de la ciudad, mientras que en este caso hay una respuesta, una acogida de los ejes, del eje de la ciudad en el hospicio. Bueno, pues entonces yo, así como veo que antes hubo un análisis a priori, ahora me parece muy interesante lo que dice Pliego, de que ahora pues estas cosas no se pueden juzgar de la noche a la mañana, y entonces él dice a 30 años de distancia se recogen en el número de una revista que se llama Multiplica, se revistan diferentes puntos de vista y enfoques que nos permitirán recobrar la memoria y proyectarla hacia una mejor consolidación. Así veremos antecedentes históricos de la zona, el punto de vista de los usuarios, la trascendencia a nivel internacional del proyecto. Y a mí me parece muy interesante cómo, por ejemplo, en el seminario que dirige Sergio, nos ha invitado cuando habla al polaco, al arquitecto polaco que viene con nosotros, cómo nos pasó fotografías del centro de Guadalajara, admirado de la forma en la que el centro de Guadalajara se vive, admirado positivamente, le gustaba todo eso. Entonces, realmente, cuando dice aquí, así veremos antecedentes históricos de la zona, el punto de vista de los usuarios, la trascendencia a nivel internacional, es un ejemplo, pero tiene una trascendencia internacional el proyecto, así como puntos de vista críticos del proyecto, su impacto en todo el área del centro histórico, que en el proyecto denominábamos Centro Metropolitano de Guadalajara. Bueno, esas son palabras de José Pliego. Bueno, pues eso es lo que es la presentación que en el escaso tiempo que tengo les estoy haciendo. Muy bien, me parece muy interesante y muy sorprendente. Soy honesto, yo estuve una vez en Guadalajara, conocí la plaza, pero nunca pensaba que esta plaza está tan joven, o la cruz de plaza está tan joven. Y me sorprendió también la configuración de los edificios alrededor, y quizá esto podrías explicar un poquito, porque de la cruz de la plaza, las 4 plazas, parecen que tienen pórticos, arcadas que realmente relacionan los edificios con la plaza. Y cuando yo vi ahora que destruyeron los edificios anteriores, pero no obstante hay estos arcadas y esta relación directa entre el peatón y la plaza, me sorprendió. ¿Cómo pasó esto? ¿Podrías explicar esto quizá otra vez? Macroplaza. Entonces, es muy interesante que cada plaza tiene su propia vida, cada plaza tiene su propia identidad. Si tú te vas a la plaza que está ahí, a donde están los jaliscienses ilustres, tienes enfrente el Museo de Ciencias Naturales, donde entre otras cosas hay un mamut, y el edificio es un edificio que el puro edificio vale un estudio y una conferencia y un libro, porque es una gran obra de arte ese edificio que está ahí. Y esa plaza, bueno, pues tiene su propia vida, los edificios que la enmarcan, pues tienen, es muy diferente de lo que podemos encontrar, por ejemplo, en la otra plaza que está en el otro costado de Catedral, que es la Plaza de Armas, en donde alguna vez se llegaron a ajusticiar agentes que se robaban algo, etcétera. Entonces ahí los ajusticiaban, ahí los juzgaban.
y hoy pues es una plaza de recreación donde se trajo un kiosco de Francia en 1800, alrededor de 1800, los primeros años del siglo XIX, y luego las 4 esculturas que representan ahí, no tenemos imágenes porque no queríamos ya saturar de imágenes, pero hay 4 esculturas que en bronce que representan ahí estas son una de ellas, por ejemplo, que representan a las 4 estaciones. Y al fondo tenemos el Palacio de los Poderes, que pues realmente adquiere una dimensión sumamente importante. Sin embargo, esta plaza, por ejemplo, la Plaza Guadalajara, que fue hecha para ser el testero de la Plaza de Armas, esta Plaza de Guadalajara tiene frente a Catedral, un edificio que tiene una altura desmesurada. Yo ahora que estuve en Madrid me estaba sorprendido porque yo decía, bueno, ¿cómo todos los edificios pueden ser de diferentes estilos y pueden tener diferentes texturas y colores, todos en tonos amarillos y blancos y grises? Pero puedes decir que hay un diseño urbano, y dije, ¿y dónde está eso? Pues es la altura. Entonces aquí, en un momento dado, tú te encuentras que en la Plaza Guadalajara hicieron un edificio enfrente que ahora está lleno de graffiti, los vidrios rotos, los despachos abandonados. Es una ruina, una cosa que está destruyendo verdaderamente la estética de la plaza. Sin embargo, por ejemplo, te vas a la zona donde está la plaza de atrás, la Plaza de la Liberación, y está flanqueada por edificios sumamente interesantes, edificios del virreinato muy interesantes. Aquí, mira, ahí se ve la plaza de atrás, la Plaza de la Liberación, y podemos ver que son edificios de una misma altura, ambos lados, y cómo viene haciendo un remate el teatro Degollado. Entonces son edificios que son joyas arquitectónicas que hoy están enmarcando el espacio de la plaza. Acá enfrente, en la Plaza de Guadalajara, no, pues aquí es una ruina. Aquí lo que está enfrente, no lo estamos viendo, es un edificio de la época funcionalista, todo con vidrios pintarrajeados de grafiti, y estos otros 2 edificios que tenemos que flanquean la Plaza Guadalajara, que por lo menos tienen la altura que no agrede a la plaza, y que sí están efectivamente formados con una serie de arcos, y en los que hay la idea de ¿por qué no hacemos restaurantes? ¿Por qué no hacemos esto? Pues mientras se ponen de acuerdo, ahorita en la noche pues se ponen puestos ahí venden hot dogs y hamburguesas y todo, pero eso pues podía llegar a ser más bello, como se logró, por ejemplo, ya en la Plaza de la Liberación. Después ya tenemos el Teatro Degollado, a un costado ese espacio que se recorre, a la mano derecha hay unas fuentes que diseñó también Díaz Morales, no nada más las 2 copas que están acá. Y entonces tú te encuentras que a diferentes del día hay diferentes horas. Por ejemplo, la Plaza de la Liberación las usan mucho de la chaviza para conciertos de rock, allí en un momento dado, y todo tipo de actividades en diferentes días de la semana. No te voy a decir que todas las noches hay rock, ¿no? Pero pues, digamos, a mí me tocó algún fin de semana que ahí montaban un estrado aquí como en la Plaza Mayor en México, te montan un estrado y un espectáculo ahí, bueno, pues. Luego, otra cosa que me parece muy interesante es toda la señalización que ha hecho el Estado. Te paras frente a cada edificio y te dice, en este edificio hay, y te dice la historia del edificio. Te paras enfrente de Catedral y está la historia, te paras enfrente de la Rotonda, y no nada más es una torre, digamos, de esta altura más o menos, de unos 2 metros, en la que tú puedes ver el plano y todo, pero se repite de tal forma que puede haber un grupo de gente leyéndolo acá, otra gente allá. Entonces eso le da mucho sentido al recorrido también. Y ¿por qué se destruyó esto? ¿Por qué se tomó esa decisión? Pues Díaz Morales le habló al gobernador y le pidió que él quería que se hiciera esta cruz
de plazas y cuando se lo concedió le dijo, no puedo creer que se van a demoler tantas manzanas, pues usted lo va a ver, y sí se demolieron. Y bueno, gentes como Pliego están pues muy conformes con lo que se hizo y yo pienso que hay un momento que hay que escoger entre la ciudad y el museo y yo sí pienso que era correcta la idea de Díaz Morales de tener, si la ciudad es la casa de las casas, pues, ¿y cuál es la estancia de esas casas? Si estaba todo esto deteriorado, si la parte de atrás, la plaza de toros, bueno, pues será que a mí no me gustan las corridas de toros, ¿no? Pero para mí no tiene importancia, no sé, no lo veo como un monumento. Y entonces, pues todas esas partes que se destruyeron, pues nos llevan ahora, y eso sí, lo otro no lo vi, esto sí lo estoy viendo, lo otro lo he visto en fotografías, pero lo que sí puedo constatar es que la vida que se da aquí es muy intensa, a diferentes horas del día, en los diferentes espacios de la plaza de Guadalajara. Y ahora que tanto hablamos de inseguridad, pues creo que ahí nunca me han volado nada. Yo creo que hay bastante tranquilidad para circular por estas plazas. No sé si te respondí en algo a lo que me dijiste o como no te entiendo en alemán, se me fue por otro lado.